hacerlo, hacer un repaso más rápido de lo que hacemos de costumbre, porque cada vez se van acumulando más conceptos, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más breve. Primero hablamos acerca de la singularidad de Dios, ¿no? Y dijimos que Dios es uno, ¿verdad? Dios es único, vivo y verdadero. Eso significa su singularidad. Hablamos de su independencia o su aceidad, ¿verdad? Y significa que Dios es y existe por sí mismo. Eso significa su aceidad. Dios es y existe por sí mismo. Es autoexistente o autosuficiente. Espero no cansarlos con eso, pero mi idea al hacer estos repasos es precisamente eso. Que nos lo aprendamos, ¿verdad? Sepamos quién es el Dios que nosotros creemos y adoramos. Su incomprensibilidad, bueno, puede ser Dios conocido. Sí, Dios puede ser conocido. Ahora, ¿puede ser comprendido en su totalidad? No, es incomprensible en ese sentido, ¿verdad? Su espiritualidad, Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu, sin cuerpos, miembros, como dice allí. Su impasibilidad fue el que un poquito más trabajo nos ha costado, ¿recuerdan? Significa que Dios es absolutamente sin pasiones o emociones. Bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que quiere decir por impasibilidad es que Dios no está sujeto a las fluctuaciones emocionales como nosotros los hombres. Eso significa su impasibilidad, ¿no? Y finalmente hablamos acerca de su inmutabilidad, ¿no? Y muy fácil, ¿no? ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que no hay cambios, ¿no? En Él no hay mudanza ni una sombra de variación, ¿verdad? Él es inmutable. Y dijimos que Él es inmutable en varios aspectos, por lo menos que mencionamos aquí. Es inmutable en su ser, en sus atributos, en su reinado o su gobierno. Es inmutable en su palabra, en lo que dice, en sus promesas, por supuesto. Y finalmente, Él es inmutable en la salvación. Quiero ahondar un poquito en este último de la salvación. Fue lo último que tocamos la vez pasada, pero también por razón de que no quedó grabada esa última sección, solamente quiero tocar aquí un par de textos rápidamente en lo concerniente a la inmutabilidad de Dios en la salvación. Entonces, y dijimos que esto va en forma progresiva, ¿no? Si Dios es inmutable en su ser, por lo tanto lo es en sus atributos, ¿no? Si es inmutable en sus atributos, por lo tanto Dios es inmutable en su reinado, ¿no? Su gobierno es estable o permanece para siempre. Y si Dios es inmutable en su reinado o en su gobierno, por lo tanto su palabra es que es inmutable, ¿no? Y si Dios es inmutable en su palabra, quiere decir que lo que Él promete, lo cumple, ¿verdad? Lo que Él promete también lo cumple, porque Él es inmutable en sus promesas. Así como también dijimos, aunque no está aquí, Él es inmutable en sus juicios, ¿no? Él no va a cambiar en último momento. Sus juicios permanecen para siempre, ¿verdad? Y los estándares sobre los cuales Él va a juzgar en el último día no van a variar, no van a cambiar, van a ser exactamente los mismos que Él ha establecido en su palabra. Y esto nos lleva a nosotros, por lo tanto, a confiar en este Dios, porque Él también es inmutable en cuanto a la salvación. Rápidamente, Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad? Afirmamos que los creyentes que son salvos son para siempre salvos. Y eso es una verdad que afirmamos, creemos, porque las Escrituras la afirman. Y este es uno de los textos precisamente claves para eso, ¿no? Dice, estando persuadido de esto, el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, si me preguntan cuál es la razón de por qué los salvos son siempre salvos, la respuesta sería, no es que son siempre salvos independientemente de lo que hagan, o no son para siempre salvos por razón de sus buenas obras, ¿sí? Esa no es la razón de por qué ya el que es salvo es siempre salvo. Porque si ese es el caso, entonces la salvación sí se pierde, ¿no? Pero la salvación no se pierde no debido a nosotros, ni por causa de nosotros, sino más bien a pesar de nosotros. La salvación no se pierde únicamente porque Dios es un Dios inmutable, que no cambia. ¿Recuerdan también el texto de Malaquías? Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, porque Dios es un Dios inmutable, nuestra salvación también es inmutable y no va a cambiar. Bueno, no creo que haya otro Dios entre todas las religiones que existen que tenga esta cualidad, ¿no? O este atributo, y que prometa salvación invariable. Únicamente este Dios. Y Hebreos capítulo 7, otro texto, capítulo 7, versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sí, ya lo hemos dicho, ya lo hemos afirmado, ¿no? Los sacerdotes morían, unos venían y luego llegaban otros. Los sacrificios también, ¿no? Tenían que ofrecer los mismos sacrificios día tras día. Sacrificios que no podían quitar el pecado, como dice también el autor a los Hebreos. Sin embargo, como dice aquí, por cuanto permanece para siempre, es decir, por cuanto es un ser eterno e inmutable, tiene un sacerdocio inmutable. Y acuérdense, cuando hablamos del sacerdocio, recuerdan que era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿no? Intercedían ante Dios a favor del pueblo. Eso era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Pacto. Intercedían ante Dios a favor del pueblo, por causa del pecado, por supuesto, ¿no? Es por eso que la figura sacerdotal que existe en la iglesia de Roma hoy día es básicamente lo que ellos creen, ¿no? Lo mismo. Por eso las personas tienen que ir y confesionarse ante los sacerdotes, ¿no? En la iglesia de Roma. Porque según ellos interceden por ellos, por el pueblo, por la feligresía ante Dios, ¿no? Esa es según la figura que siguen manejando. Pero, por supuesto, y este versículo ya de plano acaba con ese sacerdocio de Roma. Y ya sabemos quién es ¿no? Es Cristo. Y dice que por cuanto permanece para siempre, no puede ser otro sino Dios mismo, tiene un sacerdocio que es inmutable. Así que nuestra salvación, dado que le pertenece no a cualquier sacerdote, sino a nuestro bendito sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, nuestra salvación también permanece estable para siempre. Ok, como dice aquí el versículo
Bueno, seguimos allí, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow. O sea, es por esa razón que nosotros creemos el día de hoy. Porque ese sumo sacerdote que permanece para siempre, con esa sola ofrenda que hizo, y que no necesitamos otra, es que nosotros hoy día podemos ser salvos. Y no solo eso, sino que además este versículo agrega, dice, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Nuestro sumo sacerdote no murió y quedó muerto, sino que nosotros creemos que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, murió, por supuesto, para ofrecerse a sí mismo como expiación por nuestros pecados, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre y sigue oficiando como sacerdote. Así que, claro, sí necesitamos sacerdotes el día de hoy. Bueno, uno solo. Porque sí necesitamos a alguien que interceda por nosotros, eso es verdad. Pero ya tenemos nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Él sigue allá intercediendo por nosotros, sigue oficiando como sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ok. ¿Necesitamos alguien más que interceda a nuestro favor por nuestros pecados? Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote hoy día. Hoy estamos aquí por causa de su sacerdocio. Y lo que nosotros hacemos el día de hoy, bueno, por un lado es Dios en nosotros a través de su Espíritu, edificándonos con su palabra, pero nuestras alabanzas, nuestra adoración llega únicamente al trono de la gracia a través del sacerdocio de Jesucristo, que permanece inmutable. Ok, hermanos, esto en cuanto a la inmutabilidad de Dios en la salvación. Ahora, hay muchos más textos. Hebreos es una carta sumamente amplia para exponer este tema, pero pues sería tema para una serie y ese no es el objetivo, ¿no? Pero espero que con esto que hemos visto tengamos clara la inmutabilidad de Dios en nuestra salvación. No sé si tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Bueno, es un comentario acerca de la seguridad de la salvación. Algo que nos puede también ayudar mucho es un pasaje de la Biblia que está en 1 Corintios 15, el versículo 22. Tenemos que tener claro cuando Cristo habla, Pablo habla del Evangelio como la resurrección de Cristo, y la muerte de Cristo como el Evangelio, como el centro del Evangelio. Y luego dice que así como en Adán todos pecamos, también en Cristo todos seremos vivificados. O sea, Adán, esta salvación la podemos ver clara desde la perspectiva de dos hombres representándonos de una forma pactual. Que en Adán todos mueren. Esa es la vida real. Y en Cristo todos serán vivificados. O sea, la realidad es que en Adán todos y cada uno de nosotros mueren. Y en Cristo son todos los escogidos, todos por los que el Padre murió, serán vivificados. O sea que la seguridad más grande que tenemos de nuestra salvación, aparte de todas las cosas,
es que no es en nosotros, ni en nuestros méritos, es en la cabeza, en las obras de nuestro representante pactual, cual es Cristo. O sea, por eso es que estamos seguros en esta salvación, porque no dependió de nosotros, no es por nosotros, sino que Cristo cumplió toda la ley completa, fue obediente hasta la muerte, nunca cometió ningún pecado. Entonces, aparte la inmutación del pecado que Él agarra sobre nosotros, y eso nos da la seguridad de la salvación. Y yo creo que cuando nos pregunten o cuando nos cuestionen, la mejor forma de decir es que no está en mí, está en mi representante, está en Cristo Jesús. Yo soy salvo en Cristo, así como todos somos pecadores en Adán, también somos salvos en Cristo. O sea, prácticamente podríamos decir que Dios solamente va a tratar con dos hombres. Trató con Adán al principio y va a tratar con Cristo al final. Sí. ¿Entienden? Entonces, en Cristo es esa realidad. O sea, parte de todos estos textos que estamos viendo y que ya dijiste tienen esta... Es ingrediente. Es ingrediente, pero digo yo también esto podría ser porque este es un tema muy cuestionado para todas las demás, por todas las demás religiones. ¿Por qué no pueden entender esto? La verdad. Sí, el tema, estamos hablando de la inmutabilidad de Dios, de la inmutabilidad de Cristo en la salvación. Pero claro, la razón obviamente de por qué nuestra salvación es segura, dijimos, es porque Dios es inmutable, porque Cristo es inmutable, su sacerdocio es inmutable. Pero aquí hay un punto de conexión, y es lo que estaba diciendo Ricardo. Gracias a que Cristo, nuestro sumo sacerdote, es inmutable, sí, pero porque nosotros estamos representados en Él, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claro, la salvación no se pierde, porque no depende de nosotros, ¿no? Otra vez, sino depende de nuestro sumo sacerdote. Y por eso traje este texto de Hebreos, ¿no? La figura sacerdotal, otra vez. El sumo sacerdote, esa era su función, representar al pueblo delante de Dios. Esa es la figura de Cristo ahora para nosotros. Él es nuestro representante en los cielos. Muy bien. Dice en la Biblia que nosotros nos debemos presentar para tributar alabanzas. Y tributar alabanzas es de donde viene el tributo de los impuestos. Así como somos tan malos para tributar el tributo de los impuestos, somos más malos para dar alabanza y tributar alabanza al Dios del cielo, que es quien todo lo que merece esa alabanza y esa honra, porque dice que maridos, dice que procures estar bien con tu esposa, con tus hijos, con el mundo, porque dice, porque de lo contrario tus oraciones tienen estorbo. Y gracias a que nuestras oraciones traspasan hasta el tercer cielo y no se quedan aquí en el techo, que no llegaran ni al techo de la iglesia, es por la intercesión de nuestro sumo sacerdote. Sí. Los católicos no saben que nosotros nos confesamos mucho más, que ellos se andan confesando una vez al mes o no sé, con un nombre. Nosotros, yo creo que casi todos los días los creyentes nos confesamos con nuestro sumo sacerdote, porque es la única manera que nuestras oraciones son escuchadas, solamente por tu intercesión, que Él está para interceder por su pueblo, para interceder por sus santos, y que cada día somos presentados, lavados y purificados en su intercesión y en sus méritos. Entonces eso es una de las cosas que a mí siempre me anima mucho a venir y alabar al Señor, porque hasta, como decía, en eso soy malo, pero Dios dice que Él abre nuestras bocas y para que tributemos la alabanza y la adoración, que es a lo que nos reunimos aquí, a venir a alabar al único que es digno, porque Él consumó. Traigo unos pensamientos en la meditación de un texto que dice, consumado es. Él consumó esa salvación, y entonces eso es gozo y alabanza al Señor. Así es.
Cristo, sabiendo de antemano lo que iba a hacer, dice a su padre: ninguna de las ovejas que me diste se perderán, ¿no? Y la razón es precisamente por eso, ¿no? Porque él sabía que con su muerte, siendo Dios, él no lo retendría la muerte, sino que vencería la muerte y al que tenía el poder de la muerte, ¿verdad? Es decir, al diablo. Y que con su muerte expiatoria y que con su oficio sacerdotal, al cual sigue hasta el día de hoy, él se aseguraría de que ninguna de las ovejas por las que murió se perderían, ¿verdad? Creo que ya lo he dicho una vez. ¿Qué pasaría si Cristo hubiese muerto por nosotros y nos deja que sigamos nuestro caminar? Pues inmediatamente nos perderíamos otra vez. Nos pasaría lo de Adán. Pero él se asegura, ¿no? Como leímos en Filipenses también. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿verdad? Él se asegura de que lleguemos salvos y sanos a casa, a la casa de su Padre. Ok. Bien, hermanos. Avanzando un poco más, entramos a otra sección de los atributos de Dios que tiene que ver con su infinitud. Dice la confesión: infinito en ser y perfección. Así dice, infinito en ser y perfección. Ahora, bueno, el mismo término infinitud, ¿no? Supera los límites de nuestra imaginación, ¿no? Y de nuestro intelecto. Cuando hablamos de infinitud o de algo infinito, quiere decir que no le encontramos fin, ¿no? Uno en la infancia, ¿verdad? Cuando apenas estaba empezando a estudiar las ciencias y eso, y de pronto escuchaba hablar de la infinitud del universo, cosas como esas, ¿no? Simplemente porque no alcanzamos a llegar a otras galaxias o cosas como esas. Entonces se nos hace que el universo es infinito, y ni siquiera el universo es infinito. El universo tiene un fin. El universo es finito. Pero estamos hablando aquí de un ser que es infinito, que no tiene límites absolutamente, que supera todos los límites de nuestra imaginación y de nuestro pensamiento. Él es infinito, como dice allí, en ser y perfección. Ahora, la infinitud de Dios o la infinidad de Dios puede definirse de que Dios no está sujeto a limitación alguna. Él no tiene límites, ¿verdad? Por eso Salomón podía decir que los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Otra vez, el universo tiene unos límites. Dios le ha puesto unos límites. Aunque para nosotros sea insondable, pero para Él sí tiene fin. Pero Él es infinitamente más grande que todo el universo. Eso supera nuestra imaginación, ¿no? Él es infinito en su ser, espacio, tiempo, poder y conocimiento. Así que vamos a ver estos varios aspectos hablando de la infinitud o de la infinidad de Dios. Vamos a hablar de su ser, del espacio, del tiempo, del poder y del conocimiento. Él es infinito en su ser. Es decir, Él es perfecto, Él es absoluto. Cuando hablamos de que Él es infinito en su ser, en su esencia, en su naturaleza, estamos diciendo que Él es un ser perfecto. Y es infinitamente perfecto en el sentido de que Él no tiene nada absolutamente que mejorar, ¿sí? Nosotros todos tenemos diferentes aspectos en la vida en los que tenemos que mejorar y crecer. Y eso que cuando se dice,
no sé si han escuchado, pero entiendo que según la plenitud de la vida en el ser humano está entre los 30 y los 40 años, ¿no? Es cuando el hombre está ya, o sea, en la plenitud, lo que mejor puede dar de sí. Y aún estando en esa etapa, siempre hay cosas que se nos escapan, ¿no? Que quedamos cortos. Siempre hay mucho por aprender. Porque entonces cuando estamos en esa etapa de la vida, aún nos falta crecer y madurar, como los ancianos. Pero ya los que están ancianos, entonces ya, aunque tengan un poco más sabiduría y conocimiento, ya no están con la misma capacidad de hace 20 o 30 años. Y así sucesivamente. ¿Ven cómo nosotros tenemos ciertas limitaciones? Pero estamos hablando de un ser que es perfecto, que no tiene limitación alguna, que no tiene absolutamente nada que mejorar, porque simplemente es perfecto, como por definición. Vamos a mirar aquí algunos textos rápidamente. Éxodo capítulo 3, creo que ya lo vimos antes, pero vamos a verlo una vez más. El capítulo 3 y el versículo 14 de Éxodo. Allí otra vez es cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿no? Y Moisés le pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y él respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ya vimos, es que estamos hablando del nombre de Dios, ¿no? Dios está proclamando su nombre. Y es un nombre que en realidad ni siquiera podemos comprender. Yo soy, pues como que aún nuestra mente finita está limitada para entender ese concepto. Yo soy el que soy. Como digo, ya lo traje alguna vez para hablar de la aceidad de Dios, de que Dios es un ser autoexistente, autosuficiente, porque eso lo declara. Pero aquí también podemos ver en esta declaración de su nombre, yo soy el que soy, está hablando de que Él es un ser absoluto. Los jóvenes de pronto que han visto clases de filosofía o cosas como esta, hay cosas de las que se hablan como absolutos, ¿no? Verdades invariables, que no cambian, que son, así como la matemática es una ciencia exacta, absoluta, no cambia, es invariable. 2 más 2 es 4, eso nunca va a cambiar. Así usted quiera verlo de otra manera, pero eso es invariable, eso es un absoluto, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de un ser que es absoluto, que es invariable y que simplemente es lo que es y nada más puede ser. Y aparte de eso, está diciendo que Él es un ser perfecto. Él es un ser absoluto, Él es un ser perfecto. Otra vez, yo sé que estamos hablando de términos un poco más elevados de lo que normalmente estamos nosotros acostumbrados a tratar, pero precisamente por eso, porque estamos hablando de un Dios que es perfecto, de un Dios que es infinito, estamos hablando de su infinitud, un Dios que es infinito en su ser, ¿no? Ahora, siguiendo o para terminar con la idea de los absolutos, hay varios absolutos en las ciencias, en la filosofía, en la matemática, pero definitivamente, y que quede esto claro, el absoluto de los absolutos o la verdad absoluta, la verdad última de todas las cosas, de todas las ciencias, de todos los conocimientos, de todos los saberes, el último absoluto es Dios mismo. Hasta ahí llegaron los filósofos, algunos, ¿no? Los más, vamos a decir, en lo que cabe, lúcidos. Hasta ahí llegaron.
a creer en la existencia de un ser absoluto. Obviamente ellos no reconocieron quién era ese ser absoluto. Algunos lo llamaron lógica, como Aristóteles, ¿no? Los absolutos. Pero el punto es que el absoluto de los absolutos, o la verdad última de todas las cosas, de toda la ciencia, de todo el universo, de todo cuanto existe, la verdad última es Dios mismo. Eso significa que Dios es un ser infinito en su ser, que Él es absoluto, que si vamos a estudiar cualquier ciencia, cualquier conocimiento, al final tenemos que terminar con Dios, porque Él es el ser perfecto y absoluto de todo. Ok, Job capítulo 7. Vamos a ir, Job capítulo 11. Dije 7, ¿no? Es capítulo 11, versículo 7 al 9. Ah, sí. ¿Tú crees que desde la caída? Mi pregunta es si tú crees que desde la caída hay algo perfecto en la tierra. ¿Dices en la creación? Ajá, en lo extenso de la palabra. Si después de que el mundo tuvo la caída, que cayó en pecado, ¿tú crees que aún hay algo perfecto que se puede, en todo el significado de la palabra, perfecto, en la tierra? Bueno, otra vez, tenemos que decir que el único ser que es perfecto y absoluto en todo el sentido de la palabra es Dios, y no hay otro. Y lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Por supuesto que lo que Dios hace es perfecto. Así que si vamos a hablar de la perfección, lo único perfecto es lo que Dios hace. Ahora, viene la caída, como usted dice, mancha la creación, ¿no? Sin embargo, Dios en alguna manera empieza a restablecer, ¿verdad? Dios empieza a restablecer. Vamos a decir que si hay algo perfecto, otra vez es lo que Dios hace. Todo lo demás está manchado y contaminado de pecado. Es decir, sí, porque es la maldición del pecado. Pero lo único que hace Dios es lo único que es perfecto. Lo que quiero decir es, los creyentes, por ejemplo, estamos vamos a decir, en ese medio. Porque por un lado, somos perfectos porque somos criaturas de Dios, o no criaturas, sino nueva creación, más bien la nueva creación de Dios. En ese sentido, lo que Dios hace es perfecto, pero aún estamos en el proceso. Así que no estamos completamente perfeccionados, y de hecho estamos en ese camino a la perfección o a la glorificación, ¿sí? A un estado de gracia. Sí, es algo como entonces como lo que yo pienso que dice porque Dios dice que en su tiempo todo lo hizo bueno en gran manera y tenía el sello de la perfección, pero dice que nosotros fuimos los que traemos la maldición y todas las cosas perdieron esa perfección, pero va a haber una regeneración y todo donde va a volver a esa perfección. Entonces yo creo que ahorita dice no. Pablo habla de la creación que está gimiendo. Ahorita no se puede hablar de una perfección como tal, porque toda la creación ha sido afectada gracias al pecado. Y está esperando la regeneración, es precisamente. Así que si vamos a hablar de perfección en el sentido más absoluto, no, ahorita no podemos hablar de eso. Sí. Buenos días a todos. Dice en este tema que estamos hablando de su infinitud que Él no está limitado. Y por nacimiento y por práctica religiosa, por más de 30 años
fui arminiano y estoy en recuperación. Y con respecto a la salvación, limitamos a Dios al decir de que la salvación en última instancia está en manos del hombre. Entonces Dios está limitado de salvar, porque es el hombre el que va a decidir. En Isaías 45, 11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, hablando de que Él no cambia. Mandadme acerca de mis hijos, y uno de esos temas es la salvación, y él no cambia en la salvación, y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces Él siempre ha tenido el control sobre sus hijos, sobre su creación, sobre sus planes, y Él no cambia. De tal manera que Él es soberano en la salvación y la salvación es de Él. Así es. Y noten cómo, yo espero que se estén dando cuenta, alguna vez lo dije, pero todos los atributos están conectados intrínsecamente, unos con otros. Estamos hablando ahora de la infinitud de Dios, ¿no? Y resultamos que eso está conectado también con el hecho de que Él es un ser inmutable. Y es por eso mismo, porque Él es Dios. Entonces, porque Él es un ser inmutable y porque es un ser infinito, entonces Él es un ser perfecto, ¿no? Entonces, es simplemente incomprensible. Otro de los que vimos la otra vez pasada. Pero otra vez, esto es parte de lo que es Dios. Ahora, y quiero aprovechar para decir esto otra vez, o hablando de la incomprensibilidad. Nosotros estamos hablando de un tema, y más que un tema, estamos hablando de Dios mismo en esta clase, o en estas clases de la doctrina de Dios. Así que nosotros vamos andando apenas sobre la superficie de un océano infinito. No traten de entender la mente de Dios por completo, porque simplemente no lo van a lograr. No traten de entender absolutamente sus atributos, porque es imposible para nosotros. Estamos hablando de un ser que es incomprensible porque es un ser infinito, y nuestra mente no es infinita. Nuestra mente tiene bastantes barreras. De por sí el hecho de que somos criaturas es una barrera. Y encima de eso nuestro pecado, y bueno, hay muchas limitaciones para nosotros. Así que no tratemos de entender por completo la mente o el ser de Dios. Pero sí, vamos andando en la superficie tratando de entender lo que Él mismo ha revelado de sí. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer en estas clases, en estos tiempos. Ok, en el capítulo 11, del versículo 7 de Job dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Otra vez está aquí declarando o afirmando la perfección de Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y esto hablando de su perfección. Dice, es más alta que los cielos, más profunda que el Seol. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Otra vez, lo único que en realidad nosotros podemos creer y afirmar es que Él es un ser perfecto, punto. ¿Verdad? Y el concepto mismo de perfección para nosotros ya nos cuesta, ¿no? Para nosotros ya nos cuesta, pero bueno, vamos afirmándolo porque es lo que también
Dios declara o revela acerca de sí. Y en el capítulo 26 y el versículo 14 de Job, dice 26:14, he aquí estas cosas son tan solo los bordes de sus caminos. ¿Sí? Lo que estamos tratando aquí son apenas los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ok, entonces, ya para concluir esta parte, ¿no? Dios es un ser infinito. Y lo que estamos diciendo, lo que estamos afirmando es que Él es un ser perfecto y absoluto. Eso significa que Él es infinito en su ser, que Él es perfecto y absoluto. Él es el absoluto de los absolutos. No hay verdad después de Él. Él es la última verdad de todas las cosas, ¿sí? Y no hay nada absolutamente que tenga que mejorar. Él es simplemente el único ser perfecto por excelencia. Bueno, creo que otra vez estamos hablando de términos un poco elevados, pero no sé si aún así haya alguna pregunta o algo que quieran. Bien. No sé si alcancemos a ver este otro, pero vamos a avanzar un poco. Hablando de su infinitud, también dijimos que Él es infinito en el tiempo o en cuanto al tiempo. Lo que estamos diciendo o afirmando es que Él es un ser eterno e inmortal. ¿Sí? Si Dios es infinito en el tiempo, es decir, para Él pasan los años y no pasan, ¿verdad? Porque Él es eterno. Él es el principio, Él es el fin. Él es un ser eterno y es inmortal, por lo tanto. Ahora, el concepto mismo de eternidad también es algo que choca con nuestra mente, finita y limitada por el tiempo. Algunos pueden pensar de Dios como que Dios vino a la existencia muchísimos años atrás, millones de años atrás. Pero el punto es que Dios ni siquiera tuvo principio. Cuando estamos hablando de la eternidad de Dios, es que Dios ni siquiera tuvo principio. Todas las demás cosas han tenido un principio. Dios nunca tuvo principio, Él siempre ha estado. Siempre ha sido. Y nunca tendrá fin. Nunca tendrá fin. Ahora, no solo eso. Aparte, cuando estamos hablando de la eternidad de Dios, es que Dios es el mismo antes del principio, es el mismo después del fin, es el mismo y permanece para siempre. Es decir, para nosotros pasan los años, ¿no? Hubo un momento en que nacimos, crecimos, ¿verdad? Reproducimos y morimos. Claro, eso según la ciencia también, ¿no? Pero para nosotros va pasando el tiempo, es lo que quiero decir. Van pasando los años. Y tarde que temprano, así como nacimos, un día vamos a morir. Eso va a pasar. Ahora, para Dios no pasan los días en el sentido de que Él en un solo momento, porque Él es infinito, inmutable, eterno, Él en un solo momento puede ver todo el panorama. ¿Sí? Él en un solo momento pudo ver la creación, pudo ver a Cristo crucificado y pudo ver el fin del mundo, el juicio final.
Yo sé, estamos hablando otra vez de cosas un poco más elevadas, pero la idea es de que Dios es un ser eterno, significa que para Él es exactamente un mismo escenario. Es por eso que, por ejemplo, Pedro, en su primera carta, creo que es en primera, puede hablar del Cordero de Dios que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! ¿Alguien me puede explicar eso? El Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo fue? ¿No fue acaso hace 2000 años que vino Cristo? Sí. Ahí fue cuando fue crucificado. Sí. Para nosotros, en el tiempo. Para Dios, siempre había sido sacrificado. ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez, porque Él es un ser eterno. Él no está sujeto al tiempo. Para Él no pasan los días. Es por eso que también el mismo Pedro puede decir que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque Él no está sujeto a las barreras del tiempo. Él puede ver todo absolutamente en un mismo momento. ¿Sí? Eso significa el término eternidad. Él está por encima de. Y claro, yo no espero que ustedes entiendan por completo todo lo que se va diciendo, ¿no? Pero es más o menos dándoles una idea, y eso es todo lo que puedo hacer, porque no puedo hacer más. Dándoles una idea lo más cercana que se puede a lo que es el concepto mismo de la eternidad de Dios. Miren, por ejemplo, el Salmo capítulo 90, yo creo que es todo lo que vamos a alcanzar a ver. Si Dios permite, en 8 días seguiremos. El Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo? Dios. Desde siempre. ¿Hasta cuándo? Dios. Hasta siempre. Eso es eternidad, ¿no? Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y unas páginas ahí, unas páginas adelante, en el capítulo 102, versículos 24 al 27, dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Y eso que sabemos que los salmos es poesía, ¿no? Es una manera simplemente de hablar de la eternidad de Dios. Dice, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Escuchen, esto tendrá un fin. Mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Aún las rocas se envejecen, ¿no? Aunque no pareciera mucho, pero sí, los científicos pueden descubrir la edad de las piedras, ¿no? Aún ellas se envejecen. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Wow. Otra vez, afirmando, declarando la eternidad de Dios. Dios es un ser infinito en cuanto a tiempo. Él no está sujeto a las leyes del tiempo.
ni de la naturaleza, por supuesto. Él es simplemente un ser que está por encima del tiempo. Bien, hermanos, vamos a dejar ahí. Como digo, hay más textos que queremos revisar en cuanto a esto de la eternidad de Dios. Si Dios nos permite, será la próxima clase. Vamos a orar para terminar esta parte. Padre nuestro, gracias te damos por de alguna manera revelarte a nosotros. Es increíble lo que tú has hecho, Señor, para darte a conocer a nosotros finitos, caídos. Gracias te damos, oh Dios, por revelarte a nosotros, porque has escondido todas estas cosas de los sabios y nos las has revelado a nosotros. Sí, Padre, porque así te agradó. Y te suplicamos, oh Dios, ayúdanos a quizás no entendamos mucho, porque eres infinito, incomprensible, perfecto, inmutable, pero sí, ayúdanos a confiar y a descansar en ti, porque definitivamente en todo el universo, en toda la creación, no puede haber nadie semejante a ti. Tú eres único, tú eres verdadero, tú eres el absoluto y estás sobre todas las cosas. Eres el Dios vivo y verdadero. Y eso es suficiente para que nosotros descansemos en ti. Danos esa gracia, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.